Oye, cariño, ¿qué tal si le traes un café a tu tío? Y mantén tu sonrisa, ¿quieres? La voz del oficial Derek Thompson resonó en la sala de registros del Distrito 12 de la Policía de Chicago, seguida de risas groseras de los otros dos oficiales apoyados contra el mostrador. Era lunes a las 8:15 a.m., y esa sería la primera, pero definitivamente no la última, humillación del día. Layla Mitchell, de 34 años, acababa de comenzar su primer día como asistente administrativa en la estación. Licenciada en Derecho Penal con honores académicos, había aceptado el puesto temporal mientras esperaba la aprobación del Colegio de Abogados. Lo que nunca imaginó es que su primer día estaría marcado no por una bienvenida, sino por un acoso flagrante por parte de un policía con 15 años en el cuerpo que claramente se creía por encima de cualquier consecuencia. Lo siento, oficial, pero no soy responsable del café. Si necesita algo relacionado con los registros, estoy disponible, respondió Layla, manteniendo su voz firme y profesional, sin apartar la mirada. Derek se acercó, invadiendo deliberadamente su espacio personal. La placa de su uniforme brillaba con la luz fluorescente. Sargento de Thompson, con decoración por servicio distinguido. Él se había inclinado hacia adelante, apoyando ambas manos sobre su escritorio. Miren, chicos, la chica nueva tiene actitud, se burló, mirando a sus colegas. Escucha, cariño, es posible que hayas terminado tus estudios en alguna universidad local, pero yo estoy a cargo aquí, así que cuando pido café, tráelo tú. ¿Lo entiendes o tengo que dibujar? El sargento Martínez, que observaba la escena desde el otro lado de la habitación, miró hacia otro lado incómodo. Había visto a Derek humillar a los novatos antes, especialmente a las mujeres, especialmente a los negros, pero nunca había tenido el coraje de confrontarlo. Después de todo, Derek estaba bajo la tutela del sindicato, era amigo personal del capitán, y tenía un historial impecable en la solución de problemas para colegas que se metían en situaciones difíciles. Layla respiró hondo. Esto no era nada nuevo para ella. Había crecido enfrentándose a microagresiones disfrazadas de bromas, comentarios condescendientes disfrazados de consejos, miradas que la menospreciaban incluso antes de abrir la boca. Pero hoy, algo era diferente. Hoy no estaba sola, incluso si Derek Thompson no tenía idea. Lo entiendo completamente, oficial Thompson, respondió con una calma desconcertante, anotando algo discretamente en una pequeña libreta. Me complace aclarar mis responsabilidades. Lo consultaré con recursos humanos y me comunicaré con usted con una respuesta oficial. Derek se rió ruidosamente y teatralmente. ¿Recursos humanos? ¿Vas a quejarte ante recursos humanos el primer día? Se volvió hacia sus colegas. ¿Escuchaste eso? Apenas llegó y ya quiere causar problemas. Pero Layla no se quejaba. Estaba documentando. Cada palabra, cada testigo, cada segundo de esa interacción estaba siendo catalogado mentalmente con la precisión de quien pasó 4 años estudiando procedimientos legales y derechos laborales. Lo que ninguno de estos hombres sabía, y lo que Layla mantuvo completamente en secreto, era que durante los últimos 6 meses se había casado discretamente con el jefe adjunto Marcus Reynolds, el hombre más poderoso de esa comisaría, y otros 4 más del distrito. La ceremonia fue íntima, solo familiar cercana, sin fanfarrias. Marcus llevaba meses investigando corrupción interna, y por razones estratégicas, mantuvieron la boda en secreto hasta que se completara el proceso disciplinario. Ahora, al observar a Derek Thompson pavonearse por la habitación como si fuera intocable, Layla se dio cuenta de que tal vez había encontrado exactamente el tipo de comportamiento tóxico que Marcus estaba buscando. En el transcurso de esa primera semana, el acoso se intensificó de maneras predecibles y repugnantes. El martes, Derek dejó caer accidentalmente una pila de archivos encima de ella, riendo mientras Layla se inclinaba para recoger los papeles esparcidos. Ups, lo siento, cariño, te ves muy linda así agachada, ¿sabes? El miércoles, comenzó a circular correos electrónicos internos con chistes racistas mal disfrazados, siempre copiando a Layla y agregando comentarios como, sin ofender, es solo humor, seguidos de emojis de risa. El jueves, durante una reunión de personal, Derek interrumpió a Layla 3 veces mientras intentaba presentar un informe, haciendo comentarios condescendientes sobre tal vez ella no entiende cómo funcionan las cosas en la vida real. Cuando finalmente logró terminar, él comentó en voz alta, «Qué lindo», tratando de sonar inteligente, pero fue el viernes cuando Derek cruzó irreversiblemente la línea.
Laila estaba organizando archivos confidenciales cuando él entró en la habitación, cerró la puerta con llave y se acercó lentamente, con una sonrisa que le revolvió el estómago. «Sabes, Laila, he estado pensando mucho en ti esta semana», dijo, en voz baja y amenazadora. «Creo que empezamos con el pie izquierdo. ¿Qué tal si resolvemos esto de una manera más amigable? Quizás una copa después del trabajo, o podemos pasar directamente a la parte divertida». Extendió la mano, claramente con la intención de tocarle el hombro, cuando Laila dio un paso atrás con firmeza y su expresión pasó de profesional a glacial. «Le sugiero que retire su mano de mi espacio personal inmediatamente, oficial Thompson». Derek se rió, pero ahora había una punzada de irritación en sus ojos. «¿O qué? ¿Te vas a quejar? ¿Hacer un escándalo? Déjame contarte un secreto, querida. Me han presentado 3 denuncias por acoso en los últimos años. ¿Sabes lo que me pasó? Absolutamente nada, porque aquí estoy protegida. ¿Y tú? Eres solo un temporal más que nadie va a creer». Fue en ese momento que Laila se dio cuenta de 2 cosas cruciales. Primero, Derek realmente creía que era intocable. Segundo, tenía todo grabado en el pequeño aparato de audio que llevaba discretamente desde el lunes. Cuando Derek finalmente salió de la habitación, todavía riendo y lanzando una última mirada lasciva, Laila abrió su teléfono celular y escribió un mensaje breve y directo. «Cariño, tenemos que hablar. Encontré exactamente lo que estabas buscando, y es peor de lo que imaginamos». La respuesta de Marcus llegó en cuestión de segundos. «Oficina, 6:00 p.m. Trae todo». En ese momento, sentada sola en la sala de archivos, Laila se permitió una pequeña y discreta sonrisa. Derek Thompson estaba a punto de descubrir que algunas batallas se pierden incluso antes de saber que están peleando, y que subestimar a alguien basándose en las apariencias era el tipo de error que podía costar no solo un trabajo, sino toda una carrera. Mientras guardaba los audios en 3 ubicaciones diferentes y comenzaba a recopilar cada correo electrónico, cada testigo y cada interacción de esa semana infernal, Laila pensó en algo que decía su abuela: «El que siembra viento, cosecha tormenta». Y, hija mía, algunos hombres siembran huracanes sin siquiera darse cuenta. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y no quieres perderte el momento en que la verdad explota en la cara de este arrogante policía, no olvides suscribirte al canal. Ese viernes marcó solo el comienzo del infierno personal de Laila. El lunes siguiente, Derek llegó a la comisaría con un café extra grande y una sonrisa aún más grande. Había pasado el fin de semana convencido de que Laila, como todos los demás antes que ella, simplemente se tragaría la humillación y seguiría trabajando en silencio. Después de todo, ¿quién creería la palabra de un asistente temporal contra un sargento condecorado? «Buenos días, cariño», tarareó mientras pasaba junto a su escritorio, derramando deliberadamente unas gotas de café sobre los documentos que ella estaba organizando. «Ups, se me resbaló la mano. No te importa limpiar eso, ¿verdad?» Laila miró las manchas marrones que se extendían por el papeleo, respiró hondo y cogió un paño sin decir una palabra, pero sus dedos activaron discretamente la grabadora que llevaba en el bolsillo del pantalón. Lo que Derek no sabía era que Laila había pasado todo el fin de semana con Marcus, recopilando meticulosamente cada interacción de esa semana. Tenían 5 grabaciones de audio, capturas de pantalla de correos electrónicos ofensivos y testigos potenciales, incluido el sargento Martínez, de quien Marcus ya sabía que estaba buscando una salida a la influencia tóxica de Derek. «Cálmate, amor», le había dicho Marcus el domingo por la noche, sosteniendo sus manos mientras revisaban la evidencia. «Sé que es difícil, pero necesitamos más. Necesito que lo comprendamos completamente antes de actuar. Un caso sólido e irrefutable que ni siquiera el sindicato puede defender». «¿Cuánto falta?», preguntó Laila, con frustración evidente en su voz. «Otra semana, quizás 2, que se sienta seguro, que cometa errores cada vez más grandes». Laila estuvo de acuerdo, pero no se dio cuenta de cuán grandes serían estos errores. El martes, Derek intensificó su comportamiento a un nuevo nivel de crueldad calculada. Durante la sesión informativa de la mañana, presentó una propuesta al capitán: transferir a Laila al turno de noche, sola en los archivos del sótano, donde sería más útil y menos distraída. El capitán Morrison, un hombre de 58 años que claramente eligió sus batallas con cuidado, simplemente asintió. «Si lo crees necesario, Thompson». «Muy necesario», respondió Derek, guiñándoles un ojo a sus colegas. «Después de todo, no queremos que la moral del equipo se vea perjudicada por distracciones innecesarias». La risa que siguió hizo que a Laila se le revolviera el estómago, pero mantuvo su expresión neutral,
¿Trabajar solo de noche? Perfecto. Significaba acceso ilimitado a los archivos personales y a los registros disciplinarios que Marcus necesitaba para construir un caso más amplio, el de la corrupción sistémica. Esa noche, mientras todos se habían ido, Layla comenzó su propia investigación, y fue entonces cuando descubrió algo que cambiaría por completo la dimensión de lo que estaban enfrentando. En los viejos archivos del sótano, encontró una carpeta, después de una carpeta de quejas presentadas, no solo contra Derek, sino contra al menos otros 5 oficiales: acoso sexual, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, racismo explícito. Todas las quejas tenían algo en común: habían sido resueltas internamente, sin consecuencias reales. Una carpeta específica te llamó la atención: Oficial de Thompson, Investigación Interna 2019. Dentro había una declaración de una ex empleada llamada Sandra Mills, que detallaba meses de acoso que culminaron en una agresión física. La investigación fue realizada por el propio capitán Morrison y concluyó que no había motivos suficientes para adoptar medidas disciplinarias. Layla fotografió cada página con manos temblorosas. El miércoles, Derek decidió probar hasta dónde podía llegar. Durante el almuerzo se sentó junto a Layla en la sala de descanso vacía y colocó su mano sobre su muslo, apretándolo firmemente. «Sabes, estás haciendo esto mucho más difícil de lo necesario», murmuró él, con su aliento caliente y repugnante en el cuello de ella. «Si fueras un poco más cooperativo, tu vida aquí sería mucho más fácil. Incluso podría decirte algo bueno para que te contraten. Todo lo que tienes que hacer es ser amable conmigo». Layla se levantó bruscamente, alejándose de él con un movimiento brusco que hizo reír a Derek. «Eso es todo, relájate», se burló. «Fue solo una oferta amistosa, pero si quieres seguir siendo difícil, está bien. Simplemente no vengas a quejarte cuando las cosas se pongan más complicadas para ti aquí». Fue el colmo. Esa noche, Layla le envió todo a Marcus: las grabaciones, las fotografías de archivo, la historia completa. Su respuesta llegó en forma de una llamada telefónica inmediata. «Layla, esto es mucho más grande de lo que imaginaba». Su voz era tensa, controlada, pero ella podía sentir la ira contenida. «No se trata solo de Derek, se trata de todo un sistema de protección de los abusadores. Todo llega hasta el capitán. ¿Qué hacemos ahora?» «¿Ahora?» Marcus hizo una pausa significativa. «Ahora vamos a subir, pero no desde la comisaría. Vamos directamente al Departamento de Asuntos Internos y a la Fiscalía, y cuando los golpeemos, será como un tsunami. Nadie lo verá venir». El jueves, Derek estaba especialmente emocionado. Había oído rumores de que Layla estaba causando problemas, y esto solo alimentó su arrogancia. Durante una reunión de equipo, él se propuso interrumpirla repetidamente, ridiculizando cada palabra que intentaba decir. «Con el debido respeto, cariño, pero creo que los adultos aquí saben cómo hacer el trabajo sin necesidad de tus sugerencias universitarias». Una risa nerviosa resonó por la habitación. Algunos agentes apartaron la mirada, incómodos pero en silencio. El sargento Martínez, en particular, parecía cada vez más incómodo por el comportamiento de Derek, pero todavía no tenía el coraje de hablar. Fue entonces cuando Layla hizo algo inesperado. Miró directamente a Derek y sonrió. No una sonrisa sumisa, sino algo pequeño, consciente, casi divertido. «Gracias por su aporte, oficial Thompson», dijo con calma, guardando sus notas. «Sus opiniones han sido debidamente registradas». Algo en su tono hizo que Derek frunciera el ceño por un momento. Había una confianza allí que no había estado allí antes, una certeza que no podía descifrar, pero rápidamente descartó el sentimiento como paranoia y volvió a reírse con sus colegas. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, Marcus estaba en una reunión secreta en la oficina del inspector general, presentando un expediente de 47 páginas que documentaba años de mala conducta, abuso de autoridad y encubrimiento institucional. Y Layla era solo la punta del iceberg, la última evidencia en un caso que estaba a punto de hacer estallar toda la estructura de poder de ese distrito. El viernes, Derek cometió su error fatal. Confiado en haber roto por completo el espíritu de Layla, decidió compartir su logro con sus compañeros. Durante el almuerzo, tomó su teléfono de la mesa. Ella lo había dejado desbloqueado a propósito, y comenzó a leer en voz alta mensajes personales al grupo de oficiales. «Miren esto, muchachos», se rió, desplazándose por la pantalla. «Sigue mandándole un mensajito lloroso a alguien que se llama M. Mira, bebé, cada vez es más difícil soportarlo. Qué lindo. ¿Tiene novio?». El grupo se rió, pero Martínez ya no se reía. Ya había visto suficiente.
Mientras Derek continuaba invadiendo la privacidad de Layla, Martínez salió discretamente de la habitación y envió un mensaje de texto a un número que cualquier oficial de la estación reconocería, el número de teléfono directo del subdirector Reynolds. Señor, necesito hablar urgentemente. Se trata del oficial Thompson. Tengo información que querrá escuchar. Cuando Layla regresó y vio a Derek con su teléfono, no gritó ni protestó, simplemente extendió la mano, esperando. Lo siento, cariño. Derek le devolvió el dispositivo con una sonrisa cruel. Solo estaba comprobando para asegurarme de que no estuvieras hablando mal de nosotros con tu novio. ¿Privacidad bien? Aquí no hay mucho de eso. Mientras se alejaba riendo, Layla miró su teléfono y vio un nuevo mensaje de Marcus. Lunes, 9 a.m., sala de reuniones principal. Trae todo. Es hora. En ese momento, parada en la comisaría que se había convertido en su campo de batalla personal, Layla se permitió una sonrisa genuina. A Derek Thompson le quedaban exactamente 72 horas de paz antes de que su mundo se desmoronara por completo. Y lo más irónico, no tenía idea de que el temporal débil al que había pasado 2 semanas humillando tenía más poder sobre su futuro que cualquier juez, jurado o sindicato. A veces, pensó, la mejor venganza comienza con la paciencia, y el suyo estaba a punto de generar un gran interés. El fin de semana anterior al lunes fatal fue como la calma antes del huracán. Marcus había convocado una reunión extraordinaria en su casa, lejos de miradas indiscretas, micrófonos indiscretos o paredes que escuchaban a escondidas. Además de Layla, solo estaban presentes 3 personas, el inspector general Thomas Wright, la fiscal estatal Michelle Chen y alguien que sorprendió por completo a Layla cuando abrió la puerta. ¿Sargento Martínez? Ella parpadeó confundida. El hombre que había pasado 2 semanas mirando hacia otro lado mientras Derek la humillaba, ahora estaba sentado en la oficina de Marcus, visiblemente incómodo, pero decidido. Lo sé, comenzó Martínez antes de que pudiera decir algo. Sé que fui un cobarde, sé que debería haber hablado antes, pero, respiró hondo. Quiero arreglar esto. Necesito arreglar esto. Marcus le hizo un gesto a Layla para que se sentara. El sargento Martínez vino a nosotros el viernes. Tiene información que va mucho más allá de lo que usted documentó, amor. Durante las siguientes 3 horas, el verdadero alcance de la corrupción en esa comisaría quedó revelado como capas de una cebolla podrida. Martínez había guardado pruebas durante años, no por cobardía, sino por miedo justificado. Había visto lo que les pasó a quienes desafiaron el sistema. Derek no trabaja solo, explicó Martínez, abriendo una carpeta llena de notas escritas a mano. Está protegido porque tiene información comprometedora sobre al menos 5 superiores, incluido el capitán Morrison. Sabe sobre sobornos, pruebas manipuladas e incluso un caso de fuerza excesiva que resultó en la muerte de un sospechoso en 2018. La fiscal Chen se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que finalmente había encontrado la oportunidad que estaba buscando. ¿Puedes probarlo? Puedo. Martínez sacó una memoria USB de su bolsillo. Tengo copias de correos electrónicos, mensajes de audio que grabé en secreto, registros de incidentes que fueron alterados. Está todo aquí. Corregidor Wright asintió lentamente. Esto lo cambia todo. Ya no estamos hablando solo de acoso sexual. Estamos hablando de una red de corrupción institucionalizada. Con las pruebas que la señora Reynolds ha reunido sobre Derek, más lo que Martínez está aportando, podemos desarmar toda su estructura protectora antes de actuar. Layla miró a Marcus, que le apretaba la mano con fuerza. ¿Cuánto tiempo tenemos? Derek tiene demasiada confianza en este momento, respondió Marcus. Él piensa que eres simplemente otra víctima que se rendirá o será silenciada. El lunes vamos a usar eso en su contra, pero tenemos que hacerlo bien. No hay margen de error, no hay lagunas que el sindicato pueda explotar. Michelle Chen empezó a organizar los documentos en pilas metódicas. Este es el plan. El lunes por la mañana, Marcus convoca una reunión disciplinaria de rutina con Derek. Tema oficial: revisión de desempeño. Nada que levante sospechas. Durante la reunión, continuó Wright, lo confrontaremos con las pruebas, pero no solo las suyas. Le revelaremos que conocemos todo el plan. Le ofreceremos una opción: cooperar plenamente, entregar a todos los involucrados, o enfrentar no solo el despido, sino también cargos penales federales. ¿Qué pasa con el capitán Morrison?, preguntó Layla. Marcus sonrió, no una sonrisa feliz, sino complacida.
Morrison será suspendido inmediatamente después de Derek. Ya tengo autorización del Departamento de Policía para tomar el control directo de la estación durante la investigación. ¿Y adivina quién estará en la sala cuando confrontemos a Derek? Layla entendió de inmediato. Y, tú, confirmó Marcus. Necesita entender que el temporal débil que acosó durante 2 semanas no era simplemente un empleado común y corriente, y que cada palabra, cada contacto inapropiado, cada humillación fue documentada no solo para recursos humanos, sino para una investigación criminal federal. Pero el domingo por la noche trajo una complicación que nadie había previsto. Derek, en su infinita arrogancia, decidió enviarle un mensaje de texto a Layla. Estaba en la cocina cuando su celular vibró, y lo que leyó le heló la sangre. Hola, cariño. Pensando en ti este fin de semana. ¿Qué tal si resolvemos nuestras diferencias de una manera más privada? Sé dónde vives. Puedo pasar esta noche para hablar, sin presión. El mensaje iba acompañado de la dirección completa de la casa de Layla, o más bien, de la casa que había alquilado como fachada al aceptar el trabajo. Derek había investigado, había traspasado líneas no solo profesionales, sino también legales. Marcus leyó el mensaje por encima del hombro de ella e inmediatamente cogió su teléfono. Wright, tenemos que acelerar. Acaba de amenazar a mi esposa en su residencia privada. Eso es acoso y acoso agravados. Él no sabe que ella es su esposa. Se escuchó la voz de Wright por el altavoz. Esto es relevante para el caso. Mantén la calma. Documenta todo. El lunes caerá muy duro. Pero Layla tuvo una idea mejor. Ella respondió al mensaje de Derek con solo 3 palabras cuidadosamente elegidas. Inapropiado. Por favor, detente. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Relájate, es solo una oferta amistosa. Pero si se lo cuentas a alguien, será tu palabra contra la mía. Y ambos sabemos quién lo va a creer. ¿Verdad, cariño? Listo. Amenaza explícita. Intimidación de testigos. Otro cargo criminal a la creciente lista. Michelle Chen, que todavía estaba en la casa revisando documentos, leyó los mensajes y sonrió con una satisfacción depredadora que solo los fiscales experimentados pueden reunir. Perfecto. Simplemente cavó su propia tumba más profundamente. Ahora esto no es solo acoso en el lugar de trabajo, es acoso criminal, con intimidación a la víctima. Va a perder no solo su trabajo, sino también su libertad. El lunes amaneció con un cielo denso y nublado sobre Chicago, como si incluso el clima supiera que algo importante estaba por suceder. Layla llegó a la comisaría a las 8:45 horas, 15 minutos antes de lo habitual. Derek ya estaba allí, apoyado en su escritorio con esa sonrisa arrogante que ella había llegado a odiar. «Buenos días, cariño», ronroneó. «¿Recibiste mi mensaje ayer? Estaba esperando tu respuesta más entusiasta». «Lo tengo», respondió Layla con calma guardando su bolso. «Y ya respondí. No me interesa». Derek se acercó más y bajó la voz. «Aún eres nuevo en este mundo, así que déjame darte un consejo gratuito. Aquí soy intocable. Ya he desestimado 3 denuncias de acoso en los últimos años. Ya he hecho que 2 empleados soliciten un traslado. ¿Y sabes lo que me pasó? Absolutamente nada. Así que puedes dejar de poner esa cara de ofendido y aceptar cómo funcionan las cosas, o tu vida aquí se volverá muy, muy difícil». Fue en ese momento que la puerta del pasillo se abrió y entró el sargento Martínez, seguido por Marcus con el uniforme completo de jefe adjunto, algo que rara vez usaba, prefiriendo trajes civiles. Pero hoy, el mensaje visual era importante. Derek rápidamente se alejó de Layla. Su expresión cambió instantáneamente de depredadora a profesionalmente cordial. «Diputado Reynolds, no lo esperaba aquí hoy». «Oficial Thompson», respondió Marcus, su voz neutral y firme. «Necesito que me acompañes a la sala de reuniones. Tenemos algunos asuntos administrativos que discutir». «Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema?» «Nada que no podamos resolver rápidamente». Marcus le hizo un gesto a Derek para que lo siguiera. «Sargento Martínez, por favor, acompañe también. Y señora Mitchell, también será necesaria su presencia». Derek parpadeó confundido. «¿La temporal? ¿Por qué ella?» «La señora Mitchell es una de las personas mencionadas en la discusión», interrumpió Marcus. Su voz adquirió un tono acerado. «Ahora, por favor». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones, Derek todavía tenía confianza. Ya había pasado por revisiones disciplinarias antes. Siempre salía ileso, siempre con un superior protegiéndolo. Pero cuando la puerta se abrió y vio quién esperaba adentro, su rostro palideció visiblemente. Sentados alrededor de la mesa estaban el inspector general Wright, el fiscal estatal Chen,
un representante sindical que Derek nunca había conocido antes, y 2 abogadas de derechos civiles que reconoció inmediatamente de casos de mala conducta policial muy publicitados. ¿Qué está pasando aquí? Derek tartamudeó. Su confianza se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. Marcus cerró la puerta detrás de ellos y señaló una silla vacía. Siéntese, oficial Thompson. Tenemos mucho que discutir. Y fue entonces cuando Derek notó algo que hizo que su corazón se hundiera. Sobre el escritorio, perfectamente organizados, había montones de documentos, transcripciones impresas, unidades flash etiquetadas y capturas de pantalla ampliadas. Encima de la pila más cercana, podía leer claramente: pruebas, caso 2025 IC 447, acoso sexual, intimidación de testigos, abuso de autoridad. El oficial penitenciario Wright entrelazó los dedos sobre la mesa y miró directamente a Derek. Oficial Thompson, usted está siendo acusado formalmente de múltiples violaciones disciplinarias y penales. Antes de continuar, debe comprender la gravedad de la situación en la que se encuentra. Derek intentó recuperarse su habitual arrogancia. Mira, si se trata de una tonta queja temporal, ya he pasado por esto antes. Tengo abogados, tengo el sindicato, tengo... No hay nada, interrumpió Marcus fríamente. Le hizo un gesto a Layla, quien abrió su maletín y comenzó a colocar los documentos sobre la mesa uno por uno. Tiene 5 grabaciones de audio que detallan acoso sexual explícito. Tiene 17 correos electrónicos con contenido discriminatorio. Tiene 3 testigos presenciales dispuestos a testificar. Tiene mensajes de texto que constituyen acoso criminal e intimidación a la víctima. Cada elemento se colocó sobre la mesa como un naipe mortal. Derek observó, hipnotizado, cómo su vida profesional se desmoronaba ante sus ojos. Y hay más, dijo Layla con calma, su voz firme y clara. Está la declaración de la señora Sandra Mills de 2019. ¿La recuerda, oficial Thompson? La mujer a la que acosó hasta que tuvo un ataque de nervios y renunció. Bueno, ahora está lista para testificar. Porque esta vez no está sola. Derek abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Martínez se había inclinado hacia adelante. Su expresión era una mezcla de alivio y determinación. Y también está mi testimonio, Derek, sobre los sobornos que aceptaste, sobre las pruebas que manipulaste, sobre el plan de protección mutua que tú y Morrison dirigieron durante años. Fue entonces cuando Derek Thompson tuvo claro el verdadero alcance del abismo que se abría bajo sus pies. Esta no fue una revisión de desempeño, no fue una queja tonta de recursos humanos, fue el final. El fiscal Chen abrió una carpeta y comenzó a leer con voz monótona y devastadoramente profesional. Oficial Derek Thompson, con base en las pruebas presentadas, la Fiscalía del Estado está preparando cargos penales que incluyen acoso sexual agravado, acecho criminal, intimidación de testigos, abuso de autoridad y conspiración para obstruir la justicia. Además, espera. Derek finalmente encontró su voz, ahora aguda y desesperada. Puedo explicarlo. Fue un malentendido. Nunca quisiste qué, preguntó Layla con calma, mirándolo directamente a los ojos por primera vez sin miedo, sin dudarlo. ¿Nunca quisiste acosarme sexualmente repetidamente? ¿Nunca quisiste hacer comentarios racistas? ¿Nunca quisiste invadir mi privacidad y amenazar con venir a mi casa? ¿Qué parte no entendiste, oficial Thompson? Por primera vez en 2 semanas, probablemente la primera vez en años, Derek Thompson se quedó completamente sin palabras, y en el silencio devastador que siguió, finalmente se dio cuenta de la terrible verdad. Había subestimado por completo a su víctima, y ese error le costaría absolutamente todo. El silencio en la sala de reuniones era tan denso que Derek podía oír su propio corazón latir incontrolablemente. Wright deslizó la primera grabación sobre la mesa. Empecemos el lunes a las 8:15 a.m. Primera interacción documentada. La voz de Derek llenó la habitación, distorsionada por la grabadora pero inconfundiblemente suya. Oye, cariño, ¿qué tal si le traes un poco de café a tío? Y mantén tu sonrisa. ¿Quieres? Derek intentó hablar, pero Michelle Chen levantó la mano. No interrumpas. Tenemos 14 minutos y 43 segundos de audio para escuchar, y ellos escucharon. Cada palabra repugnante, cada comentario lascivo, cada amenaza velada. Toda la sala escuchó a Derek destruyendo su propia carrera con sus propias palabras, grabadas con claridad cristalina. Cuando empezó a sonar la grabación del viernes en la sala de archivos, si fueras un poco más cooperativo,
Tu vida aquí sería mucho más fácil. El representante sindical cerró los ojos y sacudió la cabeza. Sabía cuándo era imposible defender un caso. Eso fue sacado de contexto, intentó Derek, su voz ahora débil y desesperada. Solo estaba siendo amigable, ella no entendió. ¿Contexto? Marcus se inclinó hacia adelante, su voz aguda como el cristal. Entonces, hablemos del contexto. Señora Mitchell, ¿puede explicarle al oficial Thompson el contexto completo de la situación? Layla abrió su propia carpeta con movimientos deliberadamente lentos, saboreando cada segundo. Con mucho gusto, jefe adjunto Reynolds. El énfasis en el título hizo que Derek parpadeara confundido. Miró de Layla a Marcus, tratando de procesar la información. Lo siento, yo no entendí, tartamudeó. Déjame aclarar, dijo Layla, su voz ahora llena de gélida satisfacción. Mi nombre completo es Layla Mitchell Reynolds. He estado casada con el jefe adjunto Marcus Reynolds durante 6 meses. Pasaste 2 semanas acosando sexualmente a la esposa de tu superior. El color desapareció por completo del rostro de Derek. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sobre la mesa. Pero tú, eres solo temporal, susurró, como si repetirlo cambiara la realidad. Soy una abogada especializada en derecho penal, corrigió Layla. Acepté el puesto temporal porque mi marido estaba investigando corrupción interna en este legado. Usted, oficial Thompson, fue mucho más útil de lo que imaginábamos. No solo resultó ser un depredador en serie, sino que nos dio acceso a todo el plan de encubrimiento. Martínez empujó su memoria USB sobre la mesa, y yo proporcioné el resto. Correos electrónicos de Morrison instruyendo cómo gestionar los informes. Mensajes de texto que combinan historias falsas. Audios de conversaciones sobre sobornos. 5 años de pruebas, Derek. Todas con marca de tiempo, todas verificables. El fiscal Chen comenzó a apilar documentos metódicamente delante de Derek, como cartas de una baraja fatal. También tenemos declaraciones de Sandra Mills, Jennifer Rodríguez y Amanda Chen, 3 mujeres a las que usted ha acosado durante los últimos 6 años. Antes tenían mucho miedo de hablar, pero ahora que tenemos un caso sólido, todas aceptaron testificar. Sandra te está demandando civilmente, añadió uno de los abogados de derechos civiles. Daños morales, trauma psicológico, pérdida del empleo. Pide $2,3 millones. Derek intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Se dejó caer en su silla. El sudor goteaba por su frente. No puede ser verdad. Tengo derechos. Tengo el sindicato. No tienes nada, interrumpió Marcus fríamente. El sindicato ya ha señalado que no lo defenderá en este caso. Es indefendible. Y en cuanto a sus derechos, los perdió en el momento en que decidió usar su placa como escudo para ser un depredador. Wright abrió un documento oficial con el sello del Departamento de Policía de Chicago. Oficial Derek Thompson está suspendido inmediatamente sin paga en espera de una investigación criminal completa. Su arma y placa serán confiscadas al salir de esta habitación. No debe regresar a ninguna instalación policial bajo pena de invasión. Y hay más. Michelle Chen deslizó una citación sobre la mesa. La oficina del fiscal de distrito lo acusa formalmente de 7 delitos: acoso sexual agravado, acecho criminal, intimidación de testigos, abuso de autoridad bajo apariencia de ley, invasión de la privacidad, conspiración para obstruir la justicia y represalias por denunciantes. Derek tomó el documento con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas. Cada acusación era una frase. ¿Cuántos años tienes? Si es declarado culpable por todos los cargos, mínimo 12 años, máximo 25, respondió Chen sin emociones. Teniendo en cuenta su historial y la abrumadora evidencia, apostaría al máximo. Fue entonces cuando Derek Thompson se dio cuenta de la realidad. No era solo su trabajo, no fue solo su reputación. Era su libertad. Toda su vida estaba siendo destrozada ante sus ojos debido a la mujer que había subestimado por completo. Yo tengo una hija, susurró, mientras las lágrimas finalmente brotaban. Ella tiene 7 años. Por favor. Sandra Mills tenía una hija de 5 años cuando la acosaste hasta que tuvo un ataque de nervios, respondió Layla, su voz firme pero no cruel. Jennifer Rodríguez estaba embarazada de gemelos cuando usted la obligó a trasladarse. Amanda Chen perdió su apartamento porque no pudo pagar el alquiler después de que usted destruyó su carrera. Todos tenían familias. Oficial Thompson. Todos rogaron clemencia. ¿Y usted qué hizo? Derek no respondió. No había respuesta posible. Martínez se puso de pie, claramente incómodo pero decidido. Derek, me convertiste en tu cómplice silencioso durante años. Te vi destruir carreras,
humillar a la gente y no hice nada porque tenía miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿Un hombre que usó una placa como licencia para ser un monstruo? Nunca más. También está el asunto del capitán Morrison, continuó Wright. Fue suspendido esta mañana, una hora antes de esta reunión. Cuando se enfrentó a la evidencia de un encubrimiento sistemático, trató de culparte de todo. Te arrojó a los leones sin pestañear, Derek. Tu gran protector te abandonó a la primera señal de problemas. La ironía no pasó desapercibida. Derek había pasado años confiando en Morrison para protegerlo, pero la lealtad basada en la corrupción es siempre frágil. Se rompe en el momento en que cada uno necesita salvar su propio pellejo. Tienes una opción, ofreció finalmente Michelle Chen, inclinándose hacia adelante. Puedes cooperar plenamente, nombres, fechas, detalles de cada plan de corrupción que conozcas, y consideraré reducir algunos cargos a cambio de testimonio. O puedes ir a juicio, donde presentaremos cada grabación, cada mensaje, cada víctima frente a un jurado. Tú eliges. Derek miró alrededor de la habitación, los rostros impasibles, los montones de pruebas, la expresión tranquila de Layla que había tratado de romper, y ahora observaba impasible su total destrucción. Yo cooperaré, susurró finalmente. Te lo contaré todo. Sabio, asintió Chen. Mi oficina se pondrá en contacto con los términos exactos, pero quiero dejar algo absolutamente claro. Oficial Thompson, incluso con plena cooperación, serás arrestado. La única pregunta es por cuánto tiempo. Marcus tomó la placa y el arma de Derek de la mesa y los colocó en un sobre de pruebas. Su carrera ha terminado, su reputación está destruida, y su legado será servir como ejemplo de lo que les sucede a los depredadores que piensan que las insignias los hacen intocables. 2 agentes de seguridad entraron a la habitación, con instrucciones claras de esperar afuera. Oficial Thompson, debemos escoltarlo fuera del edificio. Mientras Derek se levantaba con las piernas temblorosas, miró por última vez a Layla. ¿Planeaste esto desde el primer día? No, respondió Layla honestamente. Acepté el trabajo para ayudar a mi esposo a investigar la corrupción. Usted se ofreció como voluntaria para ser el ejemplo perfecto de lo que buscábamos. Cada humillación, cada comentario repugnante, cada amenaza, toda su elección. Acabo de documentarlo, continuó, su voz ahora más suave pero aún firme. Te destruiste a ti mismo con tus propias acciones. Yo solo miré. Cuando Derek fue escoltado fuera de la habitación, con los hombros encorvados en total derrota, Martínez dejó escapar un largo suspiro. 15 años trabajando con él, 15 años viéndolo hacer esto a gente inocente, y solo tomó 2 semanas para derribarlo todo. No fueron 2 semanas, corrigió Marcus. Fue la acumulación de años de abuso que nadie documentó adecuadamente. Layla simplemente tuvo el coraje y los recursos para hacerlo bien. Wright comenzó a recopilar documentos. Esto tendrá repercusiones en todo el departamento. Cuando los medios se enteren, y lo harán, personalmente lo atestiguo, todos los policías corruptos de esta ciudad lo pensarán 2 veces. Layla finalmente permitió que la tensión abandonara sus hombros. 2 semanas de soportar humillación tras humillación, manteniendo la compostura cuando cada fibra de su ser quería gritar. Pero valió la pena, no solo para ella, sino para Sandra, Jennifer, Amanda, y todas las demás víctimas silenciosas de hombres que pensaban que las insignias eran escudos contra las consecuencias. ¿Estás bien?, preguntó Marcus suavemente, tocándole el hombro. Lo soy, respondió ella, y era verdad, pero hay algo que necesito hacer. Esa tarde, Layla hizo 3 llamadas, para Sandra, Jennifer y Amanda. 3 mujeres que habían sido destrozadas por un sistema que protegía a los depredadores en lugar de a las víctimas. 3 mujeres que ahora finalmente se vengarían, no solo contra Derek, sino también contra el silencio que las había aprisionado. ¿Y la verdad?, preguntó Sandra con la voz entrecortada por teléfono. ¿Realmente irá a la cárcel? Lo hará, confirmó Layla. Y Morrison también, y cualquier otra persona de la que intentemos protegerlos. Se acabó, Sandra. Ya no tienes que tener miedo. El grito que siguió fue de alivio. Años de trauma finalmente encontraron alguna forma de justicia, pero cuando el sol se puso sobre Chicago ese día, una pregunta quedó en el aire. ¿Cuántos otros Derek Thompson seguían ahí afuera, protegidos por sistemas corruptos y silencios cómplices? ¿Y cuántas Laylas se necesitarían para finalmente cambiar todo? 3 meses después de aquel lunes que lo cambió todo, la comisaría 12 de policía de Chicago estaba irreconocible. Marcus había tomado el control total de la operación, implementando una reforma completa que comenzó con la cultura institucional, cámaras corporales obligatorias,
revisión trimestral de todas las interacciones con civiles y un canal directo anónimo con asuntos internos que ya no pasaba por los capitanes. Los cambios no fueron populares entre los veteranos acostumbrados al antiguo sistema, pero el mensaje fue muy claro: adaptarse o marcharse. Derek Thompson estaba a la espera de juicio bajo arresto domiciliario, y su fianza se fijó en $500,000 que no pudo pagar. Su esposa había solicitado el divorcio 2 semanas después de su arresto, llevándose a su hija y la mitad de sus bienes. Sus amigos de la corporación desaparecieron de la noche a la mañana. Después de todo, nadie quiere estar asociado con un oficial de policía acusado de acoso sexual agravado y corrupción. Pero la verdadera perdición de Derek llegó cuando los medios descubrieron la historia. La esposa del jefe infiltrado expone una red de acoso policial. El titular del Chicago Tribune estaba en todos los kioscos. La periodista de investigación María Santos había recibido las pruebas directamente de Layla, con autorización de asuntos internos, y publicó una devastadora serie de 3 artículos que detallaban no solo el caso de Derek, sino toda la cultura de protección de los abusadores que había existido durante décadas. La entrevista de Layla en vivo en la televisión local se volvió viral, acumulando más de 8 millones de visitas en menos de una semana. ¿Por qué no revelaste tu identidad de inmediato?, había preguntado el presentador. Porque necesitaba que él mostrara quién era realmente, respondió Layla con calma, sentándose junto a Marcus. Si me hubiera presentado como la esposa del jefe adjunto el primer día, Derek habría enmascarado su comportamiento. Necesitaba sentirse poderoso, intocable. Solo entonces revelaría al depredador que siempre lo ha sido. ¿Y ahora qué? ¿Todavía tienes la intención de ejercer la abogacía? Layla sonrió, no una sonrisa de venganza, sino de propósito renovado. Absolutamente. De hecho, acabo de aceptar un puesto en la firma de abogados de derechos civiles Thompson & Associates. Me especializaré en casos de mala conducta policial y acoso laboral. La ironía del apellido del despacho no pasó desapercibida, y la presentadora no pudo resistirse a comentar: ¿Qué pasa con Derek Thompson? ¿Qué sientes por él ahora? Lo siento, respondió Layla con sinceridad, sorprendiendo a muchos. No lamento la justicia que enfrenta, se lo merece completamente, pero lo siento, porque desperdició 15 años de su carrera, un matrimonio, una relación con su hija, todo porque creía que una insignia lo hacía superior a los demás. ¡Qué desperdicio de potencial humano! Sandra Mills, Jennifer Rodríguez y Amanda Chen formaron un grupo de apoyo para víctimas de acoso en entornos policiales. La organización, denominada Voces sin Silenciar, ya había ayudado a 47 mujeres a denunciar casos similares en diferentes comisarías de policía de todo el país. Sandra, que hace 3 años estuvo en cuidados intensivos por un ataque de nervios, ahora hablaba en las universidades sobre resiliencia y justicia. Layla me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre, dijo Sandra en una charla en la Universidad Northwestern. Mi voz, mi dignidad, la creencia de que el sistema puede funcionar cuando personas valientes deciden hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El capitán Morrison aceptó un trato para evitar la cárcel, plena cooperación con la investigación federal sobre corrupción policial, retiro forzoso sin beneficios y 5 años de libertad condicional. Ahora trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial y ganaba en una semana lo que solía ganar en un día. Sus antiguos compañeros lo evitaban como a la peste. Martínez, en cambio, fue ascendido. Su valentía al finalmente tomar una postura contra la corrupción que había presenciado durante años fue reconocida no solo con un ascenso a teniente, sino también con la responsabilidad del nuevo programa de integridad ética del departamento. Fui un cobarde durante mucho tiempo, admitió Martínez en su primer encuentro como teniente con el nuevo equipo. Vi suceder cosas malas y elegí mi comodidad antes que la justicia. Nunca más. Y si alguien en esta sala es testigo de una mala conducta y no la denuncia, es tan culpable como la persona que cometió el acto. 6 meses después de que el caso estallara, Derek finalmente tuvo su día en la corte. Con 127 páginas de pruebas documentadas, testimonios de 4 víctimas, grabaciones de audio nítidas y mensajes de texto incuestionables, el jurado deliberó durante apenas 3 horas. Culpable, en todos los aspectos. La jueza, una mujer negra de 62 años llamada Honorable Patricia Williams, no mostró piedad al dictar sentencia. Oficial Thompson, usted traicionó no solo a sus víctimas, sino a todos los ciudadanos que confiaron en que su placa representaba protección, no depredación.
Usted utilizó la autoridad que se le había confiado como arma para aterrorizar, humillar y silenciar. Este tribunal lo sentencia a 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir un mínimo de 12 años. Derek se derrumbó allí mismo en la sala del tribunal, llorando incontrolablemente mientras lo esposaban. Su madre, sentada en la galería, se tapó la cara con las manos. Su exesposa no asistió, pero Layla estaba allí, no por venganza, sino como testigo del momento en que la justicia finalmente prevaleció sobre el privilegio y la impunidad. Cuando Derek pasó junto a ella siendo escoltada, sus miradas se encontraron en el último momento. No había ningún triunfo en sus ojos, solo una profunda tristeza por el desperdicio de todo lo que el hombre podría haber sido si hubiera elegido ser decente. Un año después del caso de Derek Thompson, Layla estaba sentada en su propia oficina en el piso 15 de un edificio de oficinas en el centro de Chicago. El letrero en la puerta decía, Layla Mitchell Reynolds, abogada especializada en derechos civiles y mala conducta institucional. Su teléfono sonaba constantemente. Las víctimas de todo el país finalmente encontraron el coraje para denunciar los abusos, después de ver que el sistema podía funcionar. No podía tomar todos los casos, pero dirigió a cada persona a los recursos apropiados, sin dejar nunca a nadie sin respuesta. Marcus entró en su oficina ese viernes por la tarde con 2 tazas de café y una sonrisa cansada. Había pasado todo el día en audiencias en el Congreso sobre la reforma policial, utilizando el caso Derek como excelente ejemplo de por qué eran necesarios cambios estructurales. ¿Cómo estuvo?, preguntó Layla, aceptando el café. Difícil, pero necesario, suspiró, sentándose. La mitad de los representantes quiere un cambio real. La otra mitad continúa protegiendo el status quo. Pero el hecho de que estemos teniendo la conversación es un progreso. Layla miró por la ventana a la ciudad de abajo. Millones de personas, cada una con sus propias batallas, sus propias injusticias silenciosas. A veces me pregunto si realmente hemos cambiado algo. ¿Cuántos Derek Thompson más existen todavía? Mucho, admitió Marcus. Pero ahora saben que pueden caer, que las insignias no son escudos mágicos, que las víctimas silenciosas pueden convertirse en testigos poderosos. Tú cambiaste la conversión, amor. Eso importa. Esa noche, Layla recibió un correo electrónico que la hizo llorar por primera vez desde el juicio. Era de una mujer de 22 años llamada Patricia, asistente administrativa en una comisaría de Texas. Señora Reynolds, vi su entrevista 15 veces. Estoy repasando lo que usted pasó. Un oficial veterano me ha estado acosando durante meses y tenía mucho miedo de denunciarlo. Pero después de ver su historia, comencé a documentar todo. Tengo grabaciones, mensajes, testigos, y ayer finalmente presenté un informe formal. Están investigando. Quería que supiera que su coraje me dio coraje. Gracias por demostrar que no tenemos que ser víctimas silenciosas, que podemos luchar y ganar. Layla respondió de inmediato, ofreciéndole orientación legal y conectando a Patricia con abogados locales expertos. Luego guardó el correo electrónico en una carpeta especial llamada ¿Por qué valió la pena? 2 años después del caso, Derek Thompson intentó apelar desesperadamente, alegando que las pruebas se habían obtenido ilegalmente. El Tribunal de Apelaciones lo rechazó por unanimidad y agregó en su fallo: el acusado no puede alegar una violación de la privacidad cuando sus propias acciones fueron realizadas en entornos de trabajo público y documentadas por víctimas que actuaron dentro de sus derechos legales de autoconservación. Serviría todos los días de esos 18 años. Mientras tanto, la comisaría que él había convertido en tóxica era ahora un modelo nacional de reforma policial. La tasa de denuncias de malas conductas había aumentado, no porque hubiera más malas conductas, sino porque las víctimas finalmente confiaron en que serían escuchadas. Y Layla se había convertido no solo en una abogada respetada, sino en un símbolo de que la paciencia estratégica y la documentación meticulosa triunfan sobre la arrogancia y el privilegio institucional. Nunca olvidaría esas 2 semanas infernales de soportar humillación tras humillación, pero tampoco se arrepentiría nunca, porque esas 2 semanas destruyeron a un depredador, desmantelaron un sistema corrupto e inspiraron a cientos de víctimas silenciosas a encontrar sus voces. Al final, la mejor venganza no fue destruir a Derek Thompson, sino construir algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Estaba transformando el dolor en propósito,
estaba demostrando que subestimar a alguien basándose en las apariencias, la raza o la posición es el tipo de error que puede costar no solo una carrera, sino todo un legado. Derek Thompson intentó humillar a un temperatura débil. En cambio, resultó ser un estudio de caso de la Facultad de Derecho sobre cómo caen los depredadores cuando las víctimas tienen los recursos, el coraje y la paciencia para documentar cada crimen. Y mientras él contaba los días en una celda, Layla se despertaba cada mañana en su oficina, ayudando a la próxima víctima a encontrar justicia. A veces, pensó, mirando la foto enmarcada de su graduación en el bar, el karma necesita un poco de ayuda de nuestra parte, y cuando se tiene paciencia, pruebas y las personas adecuadas de su lado, la justicia no solo es posible, es inevitable. La verdadera fuerza no grita, documenta, planifica y actúa en el momento adecuado. Si esta historia de coraje, estrategia y justicia te inspiró, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que la mejor venganza es el éxito que tus enemigos nunca imaginaron posible. ¿Y tú? ¿Alguna vez ha enfrentado injusticia en el trabajo? Cuente su historia en los comentarios. Su voz podría ser la inspiración que alguien necesita hoy. Derek Thompson intentó destruir a Layla, pero terminó destruyéndose a sí mismo. Layla ha aprendido que la verdadera venganza no es pagar el daño sufrido, es lograr el éxito y la justicia que sus enemigos nunca podrían imaginar, transformando el dolor en propósito y el silencio en cambio sistémico.